¿cómo era el Juchitán de su niñez y cómo es el Juchitán de ahora? Maestro Miguel Ángel. Para nosotros era una maravilla ir a ver esa visión de lo que eran las películas del Santo, del Tintán, de Cantinflas, ¿no? En ese tiempo, porque podíamos pagar algo, porque ya el cine de las dos películas empezaba a las 8, terminaba a las 12 de la noche, ¿no? Entonces salíamos a Juchitán y podíamos caminar y pues sí, era oscuro y lo que decía uno, pues el miedo era la oscuridad, porque dice que hay un espanto, que ahí espanta, que pasa algo, ¿no? Eso es lo que pasaba, pero pues creo que ahorita el Juchitán de ahorita es algo muy caótico, ¿no? Es una lástima porque nos duele mucho a nosotros lo que está pasando, pero yo creo que Juchitán siempre va a ser un semillero de artistas, pintores, trovadores, y siempre es hermoso. A lo mejor quizás Juchitán no sea bonito, ¿no? Pero creo que, porque nada más llegas y dices, bueno, voy un día, pero creo que cuando conoces a esa gente de Juchitán, te enamoras y te quedas, ¿no? Es lo que pasa con muchos extranjeros, muchos visitantes de que nos visitan, ¿no? Podemos platicar. Maestro, bueno, ahora sí, creo. Así, ahora sí que le habla del micrófono. Hola. Bueno, mi mano está temblando porque ando un poco, no crudo, sino ando sobrio. Eso es más preocupante. Pues a mí me tocó también el Juchitán de ellos. También todavía un poquito, que no estaba pavimentado. Pero vamos a pasar por lo que sí está afectando más. Que a mí lo que ya no me gusta de Juchitán es la violencia, los mototaxis, que es hasta la madre de mototaxis. Y por eso, de hecho, se hace una serie de acuerdo a los mototaxis. Estoy viendo un asunto de hacer un Zompantli, pero con mototaxis. Ah, eso está bueno. Es una serie de... O sea, ellos ya hablaron, bueno, también hablar de lo bonito de Juchitán, pero... que también me tocó lo bonito, pero ahorita estoy más clavado en lo negativo, ¿no? De lo jodido que están dejando Juchitán, desde los dirigentes, desde muchas cosas. Bueno, sí, entonces, sí, lo que a mí como persona de 40 años, porque no sé si puedo decir que estoy chavo, o sí estoy chavo. Sí, claro que sí. Sí, estoy un chamaco que le pica la culebra. Entonces, sí, yo creo que sí estoy chavo todavía. Me tocó todavía ver a los marranos ahí caminando. No me refiero a los políticos, me refiero a los animalitos ahí que estaban todavía ahí, las gallinas y todo ese rollo. Vamos a hacer concreto. Pues. Entonces, sí, lo que afecta más es Juchitán, este rollo de que también como sociedad han descuidado, ¿no? Se quejan de que por qué asaltan, pues es que también tú cómo crías al niño, ¿no? Y por qué se mete droga, pues es mucho asunto de la sociedad, no tanto echarle la bronca al gobierno. Y ahorita seguimos. Maestro Chaca, ¿cuántos años tiene usted, maestro Víctor Chaca? Yo soy la primera generación junto con la COSEI, con Delfino Marcial, Óscar Martínez Araña, Jesús Urbieta, el papá, era el más joven de nosotros y el más talentoso y un genio que nos rebasó a todos que estamos ahí. Cuando la COSEI se funda, pero la Casa de la Cultura, pero lo más importante era Toledo. Lo más importante, yo en mi adolescencia conocí a Toledo. Sus primos eran mis primos. Cuando llega de París, un personaje increíble con sus camisas de estibador de superior. Con su pelo bien largo, ¿no? Largo y guarache, andar de guarache en Juchitán, época de lluvia y de... Pero era increíble el maestro cuando lo conocí. Después funda la Casa de la Cultura y no saben qué desarrollo hubo, qué desarrollo cultural hubo en Juchitán cuando Toledo funda. ¿Cree usted que era un despertar? Ya había artistas populares. Sí, claro. El maestro Cándido Carrasco, que era mi maestro, que yo andaba haciendo estandarte popular para fiestas populares, y había Antonio Santiago, un rotulista, también pintaba, toda su familia pintaba.
Pero no había esa inquietud, pues, ¿no? Cuando Toledo funda la Casa Cultura. Su primera directora de la Casa Cultura fue Amira Musalén. Después, como 5 años, se casa y se va, llega Víctor de la Cruz. El doctor Víctor de la Cruz, que casi no se movió nada. Cuando llega Manuel Estudillo, igual como que 1 año estuvo flojo la Casa Cultura, y llega Macario Matos. Fue cuando fue el boom. Cuando Macario Matos encargó, junto con la COSEI, encargó a Sabino López juntar lo que estábamos involucrados en el arte, por lo menos lo que intentábamos hacer por los años 78. Y ¿cómo recuerdo esas? Pero la inauguración del 72 de la Casa Cultura fue una revolución. ¿Cómo se llenó de gente? Llegó, Toledo trajo hasta sus inauguraciones, siempre lo hacía cuando Benito Juárez cumplía año, ¿no? El 21 de marzo. Y se inaugura llenísimo, se llenó, todo el pueblo acudió, pues, ¿no? Y claro que yo estuve. Fue la primera vez que vi una exposición profesional de grandes artistas como Tamayo, Tamaro, todos esos contemplé vivamente, pues, ¿no? Más me afirmó esta inquietud de ser pintor, de ser escultor, de dedicarme a esta pendejada del arte, pues, ¿no? pero a veces es que es inaudito que nosotros los artistas podemos hacer cosas al revés, cosas a veces sin sentido, como surrealismo que tú dices, y soy el único, o por lo menos soy uno de los que pinta de cabeza los personajes. Si en otro oficio, la arquitectura jamás. Y por cierto, quiero mencionar, cuando estaba en la remodelación de este edificio, conocí aquí al maestro Rodolfo, junto con Héctor García, fotógrafo, Jorge Magariño, y un escritor tabasqueño, igual se apellidaba Morales, pero no me acuerdo cómo se llama. Y no sé si todavía viva. Era amigo de tu papá, de Macario, sí, de Avilés Favila, todos esos. René Avilés Favila. Sí, inclusive Magariño me tomó una foto aquí con el maestro Morales. Quisiera decir que para contextualizar esto históricamente, voy a parar porque yo estoy bien chiquito. Quisiera decir que para contextualizar históricamente, Francisco Toledo a los 19, 20 años se va de México a París con un apoyo fundamental del gobierno de la República, y él vive en la Casa de México de París, que hasta ahorita existe. Y cuando regresa, él tiene como 25, 26 años, y en efecto empieza todo este movimiento muy importante social que yo les decía, que tiene que ver con la COSEI. Y recuerden algo, estamos post movimiento del 68. ¿Sí? Entonces, la juventud de ese tiempo está invadida de un ánimo de cambio, está invadida de un proceso, de una percepción distinta de lo mismo. Entonces, recordemos que en el 68, Octavio Paz era el embajador de México en París, y Octavio Paz, por el movimiento del 68 estudiantil en París, renuncia a la embajada de México en París, y él regresa a México. Octavio Paz y Toledo se conocen en París, tienen sus amistades, pero también tienen sus desavenencias. Aquí entre nosotros, Toledo le bajó una novia a Octavio Paz, Bonatti Bertelli, y Octavio Paz tiene un famosísimo libro que se llama En esto ver aquello, que habla de grandes pintores mexicanos y no habla de Toledo, precisamente por esta cuestión. Entonces quiero que se imaginen este momento histórico en un páramo bucólico, o sea, en un pueblito en el sur de un país tercermundista, y hay una fiebre juvenil
de estos jóvenes. Hay una fiebre que quiere cambiar no solamente Juchitán, que quiere cambiar el mundo, que quiere cambiar el país. Entonces fue un terreno fértil para poder contagiar de este ánimo cultural que Toledo después contagió en Oaxaca. La primera creación cultural de Toledo en Oaxaca fue el Yago en 1988, que coincide con el nacimiento de su hija Sara. Entonces en 1988 empieza en Oaxaca esto que Juchitán ya veía muchísimos años antes. Entonces Juchitán fue el semillero y la dispersión de este proceso. Y pues bueno, breve, para que ustedes puedan contextualizar históricamente este momento. El maestro Miguel Ángel Charis, como les decía, es un artista que está vinculado estéticamente no solamente con elementos zapotecos. En su obra podemos ver los sahuis. Si alguien es de Juchitán, sabe que los sahuis son estos pájaros que están a las 6 de la tarde, que es la hora de los pájaros en todos los parques del mundo. Están los sahuis ahí diciendo de cosas, ¿no? Los podemos ver en la obra del maestro Charis. Están las ceibas. Las ceibas es este árbol que crece y crece, árbol divino para los zapotecos. Están también los muxies, el tercer género, que a nivel mundial, un parangón, es decir, una comparación, solamente existe en la India, por ejemplo, con una casta específicamente. Entonces yo quisiera preguntarle, maestro Charis, ¿cuántos años tiene? ¿57? 57. El maestro Charis lo invité porque es una especie rara en su género, es una especie que no es folclorista. La mayoría de pintores de su época pintaban, como muchos ahorita jóvenes lo están haciendo, solamente lo folclórico, y de repente el maestro Charis irrumpe con una estética que vincula lo contemporáneo con lo zapoteco, que hace alusión a las vanguardias estéticas del siglo XX. Maestro, platíquenos un poquito de su obra, sus simbolismos y sus significados, maestro. Bueno, mi obra aparte, también yo fui parte, yo me integro el grupo de Víctor Chaca ya en los 80. Ya tuve la fortuna de conocer a César Vila, Valladares, otra generación. Era una efervescencia a los 80 lo que vivimos, ¿no? Por Macario Mato, Delfino Marcial traía gente de la capital. Entonces nosotros integrábamos y veíamos otras personas. Había una colección de Toledo y una sala de la Casa de la Cultura donde nos nutrimos nosotros, ¿no? Jesús Urbieta era un chamaco, ya decía, vamos a México. Yo era un chamaco todavía, Víctor Chaca lo sabe, ¿no? Decía, vámonos a México, deja todos estos cabrones. Decía una frase que no lo quiero mencionar, pero Víctor lo sabe, ¿no? Refiriéndose a los demás, ¿no? Entonces, mi obra nace a partir de vagar sobre, por ejemplo, ir de Juchitán a Tehuantepec, de Iztepeda, de Juchitán a Ciudad Iztepec, de Juchitán a Unión Hidalgo. Anduve vagando, dibujando, entonces me encuentro con una serie de personajes que se subían a los autobuses y empezaban a hacer comedia, ¿no? Una comedia callejera, pintado así, creo que con pintura de labio en ese tiempo, y tratando de hacer una comedia dentro del autobús, ¿no? Mucha gente no se reía, a veces pasaba y les aventaban una M, ¿no? Entonces yo siempre decía, traía algo y les daba. Una ocasión un tipo me dijo, ¿sabes por qué le das eso a este cuate? Porque no, ni gracia tiene, ¿no? Entonces le dije, no, yo no admiro eso, le digo, yo lo que veo es el valor que tiene él, ¿no? De subirse, y ahí yo no lo puedo hacer, le dije, ¿no? Entonces, eso admiro. Entonces, a partir de ahí nacen mis personajes, los payasos, pero refiriéndome como una máscara detrás del personaje como yo, por ejemplo, la timidez, ¿no? Es como ocultarme detrás de esa máscara, ¿no? Porque lo que no puedo decir lo plasmo, ¿no? A partir de ahí, pero más tarde de los pájaros, entonces había en octubre sobre todo, había una bandada de pájaros que le llamábamos vitindí, que ahorita son tijerillas, golondrinas, ¿no? Que arribaban en los años 70, yo vi 75, 80, todavía los alcancé a ver, ¿no? Entonces, después ya pasaron el 85, se fue dando más, entonces ya veía pocos. Entonces decía a mi padre, que en paz descanse, ¿no? Le preguntaba yo a mi papá, le decía, oye papá, ¿por qué ya no llegan
las golondrinas. No, mi hijo, dice, lo que pasa es que en esos tiempos los campos de Juchitán sembraban el ajonjolín, entonces por eso arribaban esos pájaros, ¿no? Entonces, pero pues tenemos a los shawis, dice, si quieres pintar a los shawis. Shawis es un poco maloso el personaje, ¿no? Porque delatan los campesinos de que el pájaro va y cuando un cazador quiere cazar una presa y va y delata y la presa se va, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Entonces yo tomé a estos elementos como nombrarlos, ahorita como Juchitán está, ¿no? Entonces trato de que sean elementos de los personajes de Juchitán y entonces yo digo, bueno, si es un periodista que escribe mal, es eso el shawi o la persona que habla mal del otro, pues yo lo llevo a mi obra, ¿no? Pero también empecé en la Casa de la Cultura a ver muchos libros de grandes italianos, ¿no? Vi un poco el futurismo, el fauvismo, el dadaísmo, empecé a estudiar muchas cosas. A partir de ahí, mi obra fue como que fue madurando, ¿no? Fue madurando mi obra. De eso, pues, hasta ahorita, ¿no? Creo que sigo aprendiendo todavía, ¿no? A ver, sí. Bueno, antes de pasar con el maestro Chuwini, es importante decir que la obra de Miguel Ángel Charis oscila de lo tradicional a lo contemporáneo, oscila de la contemplación a la crítica. El maestro, como bien dijo, su vocecita, ¿no? Él se autodefine como una persona tímida, pero en su obra pinta a los políticos como payasos, por ejemplo, ¿no? Recuerdo una exposición reciente que tuve el honor de entrevistar al maestro Miguel Ángel Charis en la Galería Dimitrova, al norte de la ciudad, donde decía, los dos amigos se llaman, los dos amigos políticos, de hecho, y le quitaron el políticos en la galería, ¿no? Entonces, él decía, pintaba a los políticos como payasos. Y él decía, yo decía, bueno, pero ¿por qué, maestro? Dice, es que nos conocimos todos en el pueblo, de niños, de chiquitos, platicábamos, y después llegan a un puesto y ya se olvidan de nosotros, dicen, ¿no? Entonces, esa se llama sublimación, le dicen los psicólogos, ¿no? Esos elementos críticos que un artista pone metafóricamente, pone de manera sutil, pone incluso de manera elegante para poder hacer una crítica incisiva. ¿Y por qué hacer una crítica sutil, elegante y no obvia? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un lugar, México, donde es el país donde más periodistas asesinan, donde más líderes sociales también sufren este tipo de situaciones. Entonces, dice el maravilloso poeta alemán Hölderlin, que siempre la poesía es la sublimación de lo perverso. ¿Para qué? Para que esto trascienda, pero que ellos también no sean una víctima más de estas atrocidades. Maestro. Mi obra está plagada de tantas influencias, hasta del maestro Víctor, de influencias de mi papá también. Cuando yo inicié pintando en este rollo, este desmadre del arte, yo no pintaba esos personajes ahorita. Eran vacas con huipiles y enaguas. Y para mí representaba como esa mujer fuerte, poderosa, ¿no? que la que manda, pues, ¿no? Ya después, viendo una película, El laberinto del fauno, me clavé con el personaje, el fauno. Y ahí me basé en el aspecto del personaje y modifiqué todo lo que eran mis elementos a la hora de trabajar. Y pues cuando pinto, me baso en lo que sueño, en cuando me ando crudo, cuando estoy sobrio, cuando me ponen el cuerno, cuando yo pongo el cuerno, todo este rollo. Y también cuando también lees, ¿no? Que también ayuda bastante. Pero me enfoco más en mis tonterías que luego me suceden. Así. Chuwini es un artista que ya vieron sus referencias y quiero que vean estas diferentes referencias en cuanto a artistas más jóvenes. Él cita el cine, por ejemplo, ¿no? Él cita no nada más el contexto zapoteco, el contexto histórico, el contexto cultural, sino también se allega de otras referencias culturales. Y para mí es muy importante la obra de Chuwini precisamente porque abreva de diferentes lados. Y esto lo podemos ver en su obra. Cuando vemos la obra de Chuwini, podemos ver evidentemente la vinculación
con el geometrismo de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Paul Klee, la manera en que cifra él sus personajes me recuerdan mucho a él, pero también me recuerdan a Rufino Tamayo. Si ustedes recuerdan, las mujeres que pinta Rufino Tamayo son mujeres geométricas, son mujeres, la desintegración, la decodificación del cuerpo que hace Rufino Tamayo en general es una decodificación geométrica del cuerpo, y es algo que trasciende hasta la obra de Chuguini, pero que no trasciende de una manera de mal gusto, que trasciende de una manera fina, que trasciende de una manera elegante. Es un artista que su expresión estética sobrepasa estos elementos exóticos que él mismo tiene, ¿no? Sexóticos que él mismo tiene, ¿no? Es un artista jocoso, así como lo ven, ¿no? Y ese tipo de elementos se pueden notar en su obra, y yo no concebiría a los artistas del arte en Juchitán sin estos elementos. Maestro. Si yo supiera hablar, hablaría bien, pues, ¿no?, de mi obra, pero soy de pocas palabras y a duras penas pronuncio el español. Ustedes notan que es más acento zapoteco, ¿no? Pero no me preocupa eso. A mí lo que me ha influenciado son los libros. Ustedes me ven aquí, a lo mejor piensan que nunca he leído un libro. Yo creo que he leído. Yo soy un lector empedernido, un lector. Si yo no leo, no puedo estar tranquilo. Claro, tengo tiempo para leer, tiempo para pensar y tiempo para pintar, para esculpir, para grabar, A mí me encanta el arte. No sé si es válido hablar de arte, pero a mí me encanta trabajar. Y utilizo los materiales como un pretexto. Los materiales son un pretexto para trabajar. Y sea la madera, sea la piedra, sea el barro, sea el papel, sea la tela, todo es un pretexto. Y cómo se divierte uno pensando, pues, ¿no? Y como dice chavo, sin alcohol, dice, no puede sobrevivir. Es que ese es el punto, ¿no? Yo creo que para mí no sé cómo expresarlo, pues. No me preocupa si tomo, si no tomo, yo pienso, duermo y sigo pensando en mi trabajo. Y tengo un proyecto actual que en principio del próximo año se va a exhibir en un museo muy importante aquí en Oaxaca. Ahorita no puedo mencionar el nombre, pero espero que la gente lo reciba bien. Son 40 esculturas, talla en madera, combinado con fierro viejo, con piedra, con bronce, todos los materiales que yo pudiera encontrar en la mano. Y el maestro Chito sabe, ha visto algunas partes. Ahorita ya está seleccionado lo que se va a exhibir. Son 40 piezas. De 80 escogieron 43 monumentales. Excelente. Y no sé si soy afortunado o no, pero transformé eso en una materia de una desgracia, ¿no? Y afortunadamente no murió tantas gente, porque esa misma viga lo salvaron. Ese triángulo de vida que llaman, muchísimas familias fueron rescatados en ese terremoto por esas vigas. Y es como un homenaje. Yo lo retomé cuando fui el otro día, porque yo tenía mi taller en Etla. Cuando logré llegar, vi todas esas vigas como clavado, pues, ¿no?, así en el aire. Puta madre, dije, qué desgracia. Cuando entré por mi rumbo, por mi barrio, llegando de Tehuantepec, y entro inmediatamente en mi barrio, sección octava, Cheguigo le llamamos. Y ahí me nació la idea, no tengo que rescatar todo esto. Y hace 7 años lo presenté el proyecto con la inauguración de la Galería de los 100.
y hubo un ruido enorme y la gente se enteró y en ese momento lo llamé Zompancle, recordando la muerte, pues, ¿no? Las calacas, empecé trabajando eso con calacas, las bases y las imágenes y las esculturas encima, pero muchos pueden ver esas piezas pensando que qué fácil se puede, cómo lo maneja, qué fácil lo hace, pero es madera durísima, una madera como fósil y duro, uno se rompe las herramientas encima, hay que utilizar herramientas industriales para que yo pudiera trabajar esas piezas. Pero no solamente escultura, también manejo la pintura, manejo el grabado, manejo la cerámica, manejo todo lo que puedo encontrar en mis manos, pues, ¿no? Y yo admiro todos los artistas que tiene Oaxaca. Oaxaca es increíble. Voy a retomar al principio, ¿por qué los fuchitecos no tenía presencia aquí en Oaxaca? Porque todo el mundo queríamos ir al DF. Tu papá fue el ejemplo y allí lo seguimos todo. Pex menciona en su libro la imagen de Jesús, ¿no? El trabajo de Jesús, y los demás artistas huachitecos decían textualmente, yo lo leí, textualmente decía, los menos afortunados, dicen, bueno, me menciona a Sabino López, a Delfino Marcial Cerqueda, a Óscar Martínez El Araña, Jesús Gallegos, los que iniciamos ese movimiento, pues, ¿no? A mediados de los 70. Menciona eso, pero muy esporádicamente veníamos aquí a Oaxaca. Yo me acuerdo que nos invitaba a un colectivo que se llamó Culebra Pinta, donde Adrián, supongo que es de Adrián, así es, y su hermano Virgilio, Rubén Leiva, estaba armando su grupo. Rubén Leiva no era el monstruo que es ahora, pues, ¿no? Traía su mochila, pero era el único que traía carro. Nosotros y a pie andábamos, pues, ¿no? Y es un recuerdo muy bonito para mí, todas esas aventuras, pues, ¿no? No nos preocupaba tanto Oaxaca, sino que directamente la Ciudad de México. Y Toledo nos ayudó muchísimo. Y no era el Oaxaca de hoy, o sea, el Oaxaca de ese tiempo, diría un amigo escritor, Manuel Matos Manso, dice, antes de que llegara a Toledo a poner el Yago, Oaxaca era un pueblo donde las cantinas cerraban a las 8 de la noche, dice Manuel, ¿no? Entonces sí, o sea, Oaxaca no tenía ese ecosistema cultural que le he llamado yo en diferentes libros que he publicado, que se conforman no nada más por los centros culturales que creó Toledo, sino también los de la Fundación Harp, también estas galerías, ¿no? La Quetzal y la Mano Mágica. Entonces ahorita nos toca un Oaxaca que es un polo cultural a nivel nacional y a nivel internacional, con una biblioteca hermosa, pero antes no era así. Antes, en efecto, los jóvenes artistas querían irse a la Ciudad de México. Pienso en Guchachi Reza, ¿no? Que traducida es Iguana Rajada, ¿no? Esta revista que fundó Francisco Toledo con Víctor de la Cruz precisamente y otras personas. Víctor de la Cruz formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua, siendo zapoteco, el doctor Víctor de la Cruz, ¿no? Entonces, Toledo incentivó, Francisco Toledo me refiero, este ánimo y esta ánima a nivel griego como espíritu, ¿no? Que incentivó a los jóvenes en ese momento a crear, y no solamente a crear, sino a ver un futuro posible en el arte. Muchísimas veces quizá ustedes lo han escuchado, ¿no? El arte es para bohemios, y eso es como casi como demeritando algo, ¿no? Y lo que decía Toledo y lo que puso en práctica es que el arte no nada más es para todos, es democrático, sino también el arte
no solo te exalta el espíritu, sino también puede crear movimientos sociales, puede crear movimientos políticos, movimientos civiles, pero también puede ser una carrera, ¿no? Lo que mucha gente no vislumbraba era que el arte podía ser también una carrera de la cual se viviera, ¿no? Se dejó de ver al artista como aquel borracho que está ahí, taciturno, ¿no? No, el arte tiene que ver con muchísima disciplina. Y quisiera preguntarles, ¿para qué sirve el arte, maestro? Nosotros vivimos del arte, como nos enseñó Macario, tuve la fortuna de conocerlo, decía, no importa la firma, lo importante es que sigas pintando. No, le llevé una pieza, no, eso sigue pintando, algún día vas a mejorar, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, claro, no veas el arte como negocio, nos decía, ¿no? Entonces, pero algún día será, o vas a lograr algo. Pues todo ese tiempo, como decía Víctor, íbamos a la Ciudad de México, nos poníamos ahí en el metro, en donde sea, Jesús hacía unas fiestas ahí, bueno, cosas que pasaba, nos encontrábamos con Natalia Toledo, íbamos a dormir en nuestro departamento, y si no nos quedábamos en la central del norte, ¿no? Y creo que nos sentábamos ahí, pero si éramos 5, uno tenía que no dormir, porque si no amanecíamos desnudos, ¿no? Entonces todo eso nos pasó en ese tiempo, ¿no? Pero el arte para mí siempre va a ser una belleza, pues. Pero ya últimamente, es que sí, como que ya a los 40 años, como que ya la cabeza ya piensa diferente cuando tenía 20. Y últimamente mis trabajos ya están sirviendo como terapia. Ahí expuso toda la mierda que uno tiene acá adentro, ¿no? Con la que tuve aquí hace poco, igual fue un tema referente a eso de salir de una depresión. O sea, Diles cómo se llamó tu expo. Resiliente se llamó la exposición. Y fue en el Museo de los Pintores de Oaxaca, no crean que cualquier y aquí también. Entonces, lo he ocupado como terapia, como para sacar todo lo que traigo ahí guardado de ese tiempo. Y ya voy a preparar otra exposición donde ya trata de lo que ya es, se va a llamar Resiliente lado B, que es ya va a tratar de lo bonito que surge después de que ya desechas todas esas pendejadas. Ya encontraste el amor. Sí, ahí está otra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Radio Machín, transmitiendo en vivo. Adiós. No, es que, entonces, depende de la etapa en la que estés, sirve para algo el arte, ¿no? Pues, ya es lo que yo digo. En mi caso, pues, ahorita es como terapia. Y también no es así como trabajar diario, ¿no? Yo creo que no. Es así como cuando sale algo bonito, lo pintas, lo plasmas. Yo dije, el arte no sirve para nada. Bueno, vamos a comparar, pues, ¿no? Un pintor. Lo que hacemos es decorativo, es para coleccionista, por cierto, élite. Pero un albañil tiene su trabajo, el trabajo de un albañil es más valioso porque construye nuestra casa. Un arquitecto es más valioso porque diseña. Un ingeniero, un doctor, cura. Y el arte es para cierta élite, pero sin el arte la humanidad no iba a funcionar como seríamos más salvajes, pues, sin el arte. El arte desde el inicio del ser humano, ya el arte ya está manifestándose. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué ese instinto de hacer arte? Pues, ¿no? Y bueno, para vivir del arte, efectivamente hay que para comer, para pagar renta, para echar chela, para echar desmadre, pues, ¿no? Venderlo, es necesario venderlo. Sí, pues. Ya, algunos son afortunados, otros no tanto. Yo siempre he sido afortunado y doy gracias al espíritu del arte que me ha dado todo lo que tengo. Yo nunca imaginé llegar sentado aquí, platicar esto. Nunca imaginé, hace 60 años, nunca imaginé estar aquí. Para mí el arte sigue reivindicándome y me sigue poniendo mi pie sobre la tierra. Trato de desechar toda esa mierda que nos llega a acumular porque pensamos que somos artistas.
ego. El artista es muchas veces ególatra. Si analizamos el artista o como ser humano, son vanidosos, somos muy vanidosos. Y Macario Mato me decía, tú no eres humilde, aparente ser humilde, no eres humilde, tú eres muy vanidoso, me decía Macario Mato en Juchitán. Pero yo creo que esa es una esencia del arte. Parece que no sirve para nada. Mi escultura no lo voy a hacer pedazo para comerlo, ni no voy a hacer pedazo para que mis hijos estudien, para que mis hijos tengan una carrera, sea más útil a la sociedad, ¿no? Eso me hubiera gustado, pues, que todos fuéramos útiles para la sociedad. No sé si el arte sirve para eso. La creación del personaje, qué es lo que ven de la obra, el personaje, el storytelling, este tipo de cuestiones que he platicado con algunos de ustedes, ¿no? Pienso en el artista personaje más grande de Oaxaca, que todos lo conocemos, lo conocimos, cercano a nosotros, a todos nosotros, Toledo, ¿no? Francisco Toledo. Tratar a Toledo para afuera era una persona, ¿no? Pero Toledo en la amistad era otro, ¿no? Las personas que tuvimos la fortuna de tener una relación de amistad con el maestro Toledo, pues podíamos ver esta dicotomía. Y yo lo veía a él como tímido, ¿no? Quizá muchos de ustedes tengan esta imagen también de Toledo, con las bolsas, con las manos en la bolsa, de guaraches, con el cabello largo, revuelto, tímido, haciendo así, no hablando mucho. Pero ya en la cercanía, Toledo era una persona muy segura de sí mismo. Toledo era un hombre muy culto. Toledo era un hombre que no tenía miedo para decirte en tu cara todas las cosas. Toledo incluso era impositivo en muchísimos aspectos, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando Toledo, a partir de ProWax, esta asociación civil que creó y que, por ejemplo, una de sus luchas fue defender el centro histórico de McDonald's, de poner un McDonald's, quizá ustedes conozcan esa historia, pues ahí estaban, ¿no? Ahí estábamos nosotros con Toledo. Y esa semana, él tuvo una exposición en Nueva York y vendió todo. Porque hay algo que se llama marketing social también, ¿no? Y Toledo no estaba eximido de esas prácticas. Y a Toledo le funcionaba el hemisferio de la creatividad y el hemisferio del negocio. Entonces hay mucha gente que ha copiado de Toledo este personaje pseudo tímido, este personaje, yo le llamo autoexótico, ¿no? Y que en Oaxaca lo hemos visto mucho cuando muchos políticos nuevos financian campañas, financian el arte, financian a muchos artistas jóvenes que iban por un discurso contemporáneo y que a partir de que empiezan a ganar dinero con algo folclórico, se van totalmente por ahí, ¿no? Cuando tenían otro espíritu, pues, ¿no? Toledo en su vida tuvo muchísimos registros, habló de literatura, habló de situaciones sociales, hizo fotografía, hizo escultura, hizo óleo sobre tela, hizo óleo y arena sobre lienzo, trabajó cerámica, hizo joyería, trabajó sobre papel. La verdad es que Toledo fue sumamente diverso, pero a muchos nos queda de él como este personaje. Y yo les pregunto a ustedes, maestros, ¿qué tan importante o no es la creación de un personaje para un artista en este momento histórico? Pues es importante, por ejemplo, ahorita que mencionas a Toledo, también tuve la fortuna de conocerlo ya al final, ¿no? Por tratarlo para un proyecto que se había de hacer en Juchitán después del terremoto, ¿no? Entonces, pues yo de niño, pues yo bueno, todos nosotros queríamos conocer a Toledo, ¿no? O sea, decir, ¿cuándo voy a conocer a este personaje? Porque era admirable. Entonces, después de conocer a Toledo, ya cada vez que tenía que ir a verlo o que me mandaba a llamar, ya no sabía ni cómo llegarle, ¿no? Porque una vez, como así yo hablo así, entonces llegué un día, me dice,
a ver qué es lo que quiere, porque yo ya me voy a morir. A ver, le llamó a su secretario que estaba en la biblioteca, ponle el micrófono a la Charis porque no lo escucho, este cabrón, ¿no? Así pues, y así me quedé, ¿no? Explicándole, pero me plasmó una película de Juchitán, qué estaba pasando, todo se enteraba, tenía ojos por donde sea, ¿no? Entonces, para mí, pues Toledo, siempre he dicho que es el hermano mayor, ¿no? De nosotros, el hermano mayor que siempre hemos respetado, pero también como hermano menor hemos salido, hemos tratado de buscar nuestro propia, o sea, cómo sobresalir en el arte, ¿no? Pero la importancia de él, Toledo, es grande, es un tipo, cada vez que yo la primera vez que lo vi, lo quedé viendo y admirándolo más, ¿no? Y no supe qué decirle en ese momento, ¿no? La mera verdad, no supe qué decirle, ¿no? Nada más lo escuché, me dijo muchas cosas y no creo que pasó como una hora o no sé mucho tiempo que platiqué con él y después me despidió, él se levantó y se fue y me dejó ahí solo, ¿no? Entonces así fue mi encuentro con Toledo, pero cada vez que me llamaba a las 10 de la noche y me decía mañana te quiero aquí a las 9 de la mañana y yo no sabía qué hacer y tomaba el autobús como sea y llegaba, ¿no? Y un día llegué, me citó a las 10 de la mañana en el Yago. Y cuando dije, pues llegué a las 9, ¿no? Y al ratito venía él pasando y entró, ¿no? Dije, pues es a las 10 la cita, ¿no? Al ratito sale el muchacho, me dice, oye, el maestro quiere verte, tú eres Miguel Ángel Chávez, sí, pásale. Ya me decía, bueno, ¿qué haces ahí? Dice, ¿qué no quedamos de vernos acá? Le dije, pero me dijiste a las 10, pero me viste pasar, ¿por qué no me seguiste, cabrón? Así, pues, así conocí a Toledo, ese gran personaje de Juchitán, como el hermano mayor, ¿no? Como cuando conocí a Víctor de la Cruz también, ¿no? Era un gran personaje, Víctor de la Cruz. Llegaba a verme cuando estaba en el taller y me decía muchas cosas, ¿no? Recuerdo que íbamos y se burlaba de un personaje de Juchitán. Vamos, nada más para eso me llevaba a burlarse de ese personaje, ¿no? Y ese personaje me decía, tú lo traes, cabrón, ¿tú por qué vienes con él? Pues, ¿qué le voy a decir? Es el doctor Víctor de la Cruz, ¿no? Yo lo admiraba mucho, pues, ¿no? Pues eso es parte de la vida de un personaje que hemos tenido, ¿no? Chuwin es el que pinta y firma, yo soy el que cobro. Y sí, para mí es importante tener un alter ego porque es el que me rescata de todas las locuras que a veces me consumen, ¿no? Entonces, en mi caso sí he creado este personaje. Por eso también, cuando yo recién entré a la galería de Oscar Román, él me quería poner como Jesús Urbieta Palizada. Yo le dije, pues no, yo quiero hacer mi propio caminito. Y ya le dije, mejor que se llame así el personaje Chuwin, y así me empezó a... Ya pues últimamente ya le agregan el Urbieta, gracias a este personaje que está acá también, a Alonso. Porque yo siempre soy de Chuwin y Chuwin, no le sumo el Urbieta porque no me gusta... o sea, sí me siento orgulloso del apellido. Y sí me ha ayudado también, pero... No ha sido tan necesario como para que yo me levante. Entonces, en mi caso sí ha sido muy importante crear un personaje, crear un alter ego, porque si no, pues no sé qué estuviera pintando, pero esto es todo. Yo prefiero esconderme en el taller que exhibirme. Y muy poca gente me conoce. Ahorita están viendo aquí, pero raras veces exhibe mi foto como Víctor Chaca, como una imagen, pues, ¿no? A pesar de que una de esas cosas que no me gusta es porque no soy muy atractivo, pues, ¿no? Y una de las cosas y muy bonito es pasear sin que reconozca a uno, pues, ¿no? Pasar desapercibido, pasar sin... pareciera que no tener sombra, pues, ¿no? O ni olor, chiste. A mí me encanta el centro histórico, pasarlo y pasear ahí sin que nadie me reconozca. Y como personaje, no creo que no tengo esa virtud, pues, de crear personaje, de que Víctor Chaca es esto, Víctor Chaca es esto. Y porque si algunos se autonombran, bueno,
dan una imagen de, por ejemplo, Jesús Urbieta. Voy a mencionar algo de Jesús Urbieta. Óscar Román, en su exposición póstumo en el Museo de Arte Moderno, yo estuve presente porque Óscar Román me invitó a estar en ese evento un día antes de la inauguración, y mencionó a Jesús como un poeta maldito. En mi caso no creo que puede ser un pintor malito, ¿no? Pues yo lamentablemente no soy muy agraciado para andar platicando o dar enseñanza o dar curso. No me gusta, o no me da, pues, ¿no? Crea personaje, no sé si... No va contigo, pues. No va conmigo. O sea, por lo menos no sale de manera natural, pues, ¿no? Puede ser. Y quisiera que ahorita nos platicaran de su proceso creativo. Es decir, hay veces que cuando uno, lo que sea, ¿no? Yo no soy artista como los maestros, pero no sé, por ejemplo, si les va mejor pintar en la madrugada, en el día, en la noche, o a la hora que sea, o se echan unos mezcalitos, o dicen, hoy amanecí con tal tema, o dicen, voy a trabajar los siguientes 10 días con esta temática, o dicen, híjole, estoy leyendo esto y me acuerdo de esto y lo plasmo, o escuchan una canción y dicen, bueno, voy por ahí. ¿Cómo es su proceso creativo? No quiero decir que los inspira, maestros, pero ¿cómo es su proceso creativo, pues, no? De mi semejanza, el personaje del libro lo llevo a mi obra, ¿no? O sea, pero ya no es como... A mí me imagino ese personaje y lo plasmo, ¿no? Pero a veces, de repente, de ese libro hacen una película y me decepciona, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, eso no es lo que yo vi, o lo que yo pensé, o lo que yo sentí, ¿no? Entonces, pero parte de eso es lo que yo trato de hacer en mi creación, ¿no? De caminar, salir a la calle y muchas veces me he sentado con los del Escuadrón de la Muerte para que ahí voy y a veces les invito a algo. Lo hacía en Juchitán. Y empezaran a hablar de historias, de como le llamamos en Juchitán, unas charadas, ¿no? Pero me dice, bueno, no estás tomando, pero nos invita, sí. Pero yo empezaba yo a escuchar lo que ellos, lo mágico que es el lenguaje de ellos, ¿no? Este lenguaje para mí me nutría mucho, ¿no? Y empezaba yo a crear mis personajes a partir de ese lenguaje, ¿no? Como decía Jesús, sin mezcal no se puede. Y cada uno, por ejemplo, yo trabajé un rato con Alejandro Santiago y Alejandro, pues era una noche, estuvimos trabajando una noche y otro día, y un día me dice, amanece y me dice, vamos a desayunar, Chari, dice, y me sirvió una jícara de mezcal y me lo tomé y creo que caminé 2 pasos y me caí, ¿no? Ahí me quedé, ya no sé cuánto tiempo pasó y me desperté creo que hasta el otro día, ¿no? Por el cansancio, ¿no? Y él seguía, ¿no? Me seguía ahí tomando y todo con su jícara de mezcal. Yo con uno basta y me caí, ¿no? Por la desvelada. Entonces, todo eso, cómo trabajaba él, yo me gustaba mucho porque cuando vi su obra dije, pues, ¿qué es lo que hace este tipo, no? Entonces, cuando llegué y empecé a trabajar con él, vi cómo trabajaba, agarraba un mechudo y metía. Entonces, veía yo que en su obra no se contaminaba, ¿no? Eso me gustó mucho de él, pues. ¿No bien? Porque trabajaba fresco sobre fresco y tú sabes que fresco sobre fresco empieza con la combinación, se mezcla y se contamina y eso no sucedía con él, ¿no? Ahí fue que empecé a admirar a este tipo, ¿no? Así empecé a trabajar, ¿no? Sí, antes de que pase Chu, Alejandro Santiago
Fue un artista oaxaqueño, originario de Tococulco de Marcos Pérez, un artista cuya obra está en el Metropolitan, por ejemplo, en Nueva York, un artista que fue apoyado mucho por la Fundación Rockefeller, un artista que yo ubico como muy vinculado con el expresionismo abstracto norteamericano. Fue de los pocos de la primera generación del Tamayo de 1974 que se alejó de este espectro folclórico, ¿no? Poco a poco, no fue drásticamente su proceso de alejamiento, y lo retoma el maestro Charis, me imagino, porque Alejandro Santiago, a quien tuve la fortuna de conocer, y mi hermano era su compadre, pues él sí se echaba sus mecates, pues todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces sí había una convivencia muy fuerte en el proceso creativo con la cuestión del mezcal, y desgraciadamente pues también fue una de las causas fuertes de su fallecimiento, muy joven, como ¿cuántos años tenía? 50 años, Dios mío. Creo que 47 más o menos. 40. Era una persona joven, y además estaba en un momento estético de cambio, en un momento existencialmente de cambio. Podemos ver obra de él, por ejemplo, en el Metro de París, solo para nutrir este proceso, maestro. Me enfoco en lo que me ha pasado. Si estoy triste, Por estoy tus alegre. hijos, ¿no? Por tus hijos, ¿no? Hay que darles de comer, ¿no? Pues sí, porque ellos sí, no perdonan. Y también, así como dijo aquí Miguel Ángel, de que ahí bajo de la casa y me echo unas celitas con los señores, los albañiles están chupando y platican sus historias, y eso también se te mete aquí y te da ideas. ¿No? Ese tipo de cosas, o a veces ya estoy trabajando un cuadro y ya me subí a acostarme para dormir, y bajo al baño y ya está el cuadro ahí y me atrapa otra vez, entonces otra vez regreso y empiezo a pintar. Entonces no es tanto de que... Sí, también hay que leer, o sea, últimamente tiene un rato que no toco un libro, Por ejemplo, ¿escuchas música mientras pintas? Bueno, también, exactamente. O pongo música, o mejor pongo a escuchar noticias ahí de política, o sea, necesito ruido para que yo pueda estar echando la pintura en el cuadro. O sea, no es tanto show, ¿no? Eso es. Pero creo que de eso, de inspiración, de musa, creo que no viene al caso, pues, ¿no? Todo el mundo sabemos, pues, de que Toledo decía y trabajaba todo el tiempo, no es porque se inspire, sino que ahí está, pues. Sí. Esa es mi temática también, pues, ¿no? Estar ahí, chingue hasta que salga. Pero todo el tiempo hay que trabajar. No sé si hay historia, claro que hay historia. Hay libros, por ejemplo, 100 años de soledad. Puedes encontrar chingo de temas ahí, pues, ¿no? A Pedro Páramo, estoy mencionando dos libros en que influye en la pintura, en el arte. No cabe duda que hay más, pero yo menciono esos dos nomás para mencionar, pues, algunas cosas, pues, ¿no? Si lees los libros, todos los libros te pueden dar un tema. Y lo retomas, y como dice Chuwine, voy al baño, veo el cuadro, lo retomo, pues, ¿no? Ese es, así debe ser, supongo que así debe ser, pues, ¿no? Así es. Pero de vez en cuando también hay que echarse. Y de vez en cuando, pues, no, mis hijos dicen, no, aguántate, ya no tome. Porque dependemos de ti. Bueno. Ya estás grande, dile, ya estás grande. Ya no. No estoy tomando cerveza, le digo. ¿Y qué estás tomando? Mezcal, le digo. Pero no porque quisiera inspirarme, pues, tomando. El trabajo es el trabajo y tomar es otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que y los cuentos, claro que sí, los que escuché cuando yo era niño, pues, ¿no? En la época que no había luz en Juchitán, que no había radio, que no escuchábamos cuentos, pues, ¿no? Y eso muchísimas veces me inspira, pues. Yo creo que es inapropiado esa palabra, inspira, pues, ¿no? El recuerdo y la memoria, pues, ¿no? Lo volvemos a retomar, lo plasmamos en nuestra obra.
Y yo admiro a muchos artistas, sobre todo mis amigos, también influyen en mí, pues, ¿no? Ver la obra de mis amigos, ver la obra de Toledo. Es otra, acaba de sacar el libro de gráfica, ¿no? Los 4 volúmenes de Banamex. Se lo recomiendo, sí. Increíble, pues, ¿no? Chingón, pues, ¿no? En una conferencia me dijeron que la obra de Toledo es repetitiva. Puta, casi me paro y les doy unas cachetadas. Que es repetitiva. Ahí conocí el talento de este güey. Que de niño hacía cosas increíbles. Ahorita hace cosas horribles. Pero de niño lo hacía, pues, ¿no? Agarraba las cosas de su papá y hacía cosas chiconas. Y uno retoma todas esas cosas que ve y queda en la memoria. Es lo que retomo a veces, pues, ¿no? Pero eso no quiere decir de que busco una cosa, a ver qué sale aquí, a ver, no, trabajarles, chingas madre, se echa a perder. Y allí todo el tiempo estar, pues, ¿no? Los que están aquí, que son artistas, entienden todo lo que estoy diciendo, pues, ¿no? Y es cuestión de trabajar, machetearle duro, pues, ¿no? Día y noche. Sí, estoy de acuerdo. Y pues bueno, para concluir esta plática y quizá pasar con ustedes, si alguien de ustedes quiere preguntarle algo a estos destacados maestros, quizá mi sugerencia de pregunta va a ser chocante para algunos de ustedes, pero pues hay que ser atrevido. No qué consejo, pero quizá qué mensaje le pudieran dar a las personas que quieren dedicarse al arte, ¿no? En este momento histórico en Oaxaca hay muchos artistas, pero hay poco arte. Hay escuelas de grabado, pero platicaba yo con algunos de ellos, de 10 que egresan, 0.5 son artistas, ¿no? Hay un mercado voraz. Oaxaca es famosa a nivel internacional y a veces decir, yo fui secretaria de no sé quién, y ya te endiosan, ¿no? Y ya te hacen exposiciones, y el arte se queda relegado. Y si hay mucho la cotización sobre la expresión, ¿no? ¿Qué mensaje le pudieran dar a las personas de las nuevas generaciones, a los veinteañeros que quieren dedicarse al arte? Pero si te piensas dedicar al arte es tener mucha disciplina y ese valor de enfrentarte a ese andar plástico que pues es un largo camino, ¿no? Eso pues, y mucha lectura, pues. Pues igual, yo no soy nadie para estar dando consejos porque... Ahora nadie es nadie. Ni yo me dan consejos ni los agarro. Pues no, es que es una carrera de mucho aguante, de tener muchos huevos, de tener mucha valentía de estar en este desmadre, porque desde que metes una obra, una bienal y no ganas, hay veces que te das para abajo. A mí nunca me pasó eso. Pero sí, últimamente he visto así chavos que se clavan mucho eso, ya están subiendo videos de que echando no me eligieron. Sí, ya como dicen ahora, están funando a las bienales. No, pues es de puro aguante, ¿no? En el asunto de trabajar diario, pues, y en mi caso no es diario. Si tienes ganas, órale, si no pasa nada, pero en mi caso yo no. Ahorita sí estoy trabajando diario porque me está saliendo las ganas, pero cuando no tienes ganas, mejor me pongo a ver una película o jugar videojuegos, no sé, algo, ¿no? O agarrar un libro, no sé, lo que hay, pero no. Trabajar diario tampoco no es tan sano, ¿no? O sea, todo en exceso te es malo, pues, ¿no? Si puedes crear como tu experiencia, una escuela de arte, ¿no? Como hicimos en Juchitán. El maestro Toledo siempre confió en mí, en que yo fuera, Miguel Ángel Chávez es testigo, que se hiciera una escuela de arte en Juchitán. Muy pocas veces. Pero sí quería eso Toledo, porque luego con las cosas que vivió, ni volvió a Juchitán ni cuando le hicieron un homenaje, man. Nunca quiso volver, no sé. Por cosas fuertes que le pasaron, ya tú sabes, pues. Sí, son cosas políticas y la corrupción que nunca le gustó, pues, ¿no? Pero los artistas jóvenes deben entender que esto es una carrera de resistencia. El que aguanta es lo que podemos estar disfrutando de resistencia, es como una carrera.
Si te cansas y quedas en el camino, es una bronca. El chiste es la disciplina y el aguante, pues, ¿no? de sufrir. Claro que hay secciones que desde que empieza tiene éxito, pues, ¿no? Vende, por el caso de Maestro Toledo, 17 años ya vendía su obra, pues, ¿no? Nosotros, mi generación, en Juchitán nunca vendíamos nada, teníamos que salir. Guetadín, nomás. Sí, vender cerveza, diría Toledo. Pues, ¿no? Dedícase a vender cerveza. Es lo que toma la gente en el istmo, dice. Pues, ¿no? Y es el que compra a la gente en el istmo, dice. Pues, ¿no? Ese es el mensaje que puedo dar a los jóvenes, que estudien, porque para mí ser autodidacta, o lo que somos autodidactas, nos llevamos 60 años para llegar a esto. Pues. Un estudiante puede terminar 4 años, su maestría, si quiere investigar, en 10 años ya son todo un maestro. Pero para despegar, para vender, es otra cosa. Sí. No es sencillo, pues, ¿no? Ese es el mensaje que puedo dar, que estudien, que se preparen y que aguanten la carrera. Aguanten vara. Yo quisiera que les diéramos un fuerte aplauso porque nos han compartido cosas bien bellas. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo a la Galería Arte de Oaxaca, a Lidia Silveira, repito, por este afectuoso recibimiento, por este recibimiento tan profesional. Lidia, te lo agradezco profundamente, de verdad, te lo agradezco profundamente. Sabes que en mí tienes un apoyo, un admirador. Y vengan a la Galería Arte de Oaxaca, vean las propuestas que hay, pueden encontrar obra de Chuguini aquí también, pueden encontrar obra de artistas muy consolidados como el maestro Rodolfo Morales, que hay una sala entrando a la derecha para ver la obra del maestro Rodolfo Morales, una persona identificada con la Escuela Oaxaqueña de Pintura, con la controversialísima Escuela Oaxaqueña de Pintura, que por cierto una persona de Ixhuatán, Andrés Enestrosa, la nombró así, ¿no? Aires de familia, en una entrevista que le hicieron en el periódico Excelsior. Y hasta donde yo sé nadie ha encontrado esa entrevista, porque tampoco Pech la cita, pues ha sido una cuestión muy peculiar. Pero vengan a la galería, no le tengan miedo al arte, y yo les digo, convivan con las obras como si fueran unas personas. Las obras también hablan, solamente hay que tener sensibilidad para poder escucharlas.